Muy buenas noches. Bienvenidos a todos aquellos que, bueno, comienzan a unirse a nosotros en este live que hemos preparado porque es un tema muy importante que nos involucra a toda la sociedad. ¿Por qué? Porque tenemos familia, tenemos amigos que tienen niños, nosotros mismos, hijos, nietos, sobrinos, etcétera. Y este tema desde hace tiempo lo veníamos pensando. Realmente es una lástima las cosas que podemos observar en los medios de comunicación, no solamente de Panamá, sino a nivel mundial, como los niños, los menores de edad son víctimas de personas inescrupulosas que pues cometen este horrendo crimen, el abuso sexual. Hoy vamos a estar conversando con alguien especialista en la materia. Ella es psicóloga, es Melanie Guajardo, de la Fundación Unidos por la Niñez, que trabaja en la prevención y la atención del abuso sexual infantil. Y les quiero decir que ustedes pueden inclusive comentar, pueden por aquí dejarnos sus preguntas, con mucho gusto estaremos haciéndoselas a nuestra especialista del día de hoy, a Melanie, para que puedan obtener una respuesta. Saludos al doctor Franklin Castillo. Bien, vamos a esperar que se unan algunas personas más para que ninguna parte de la información se desperdicie. Yo pude, cuando posteé la publicación, ver algunas cifras interesantes que realmente nos dejan así como boquiabiertos. Por ejemplo, de acuerdo a la UNICEF, 1 de cada 3 niños, lamentablemente, se dice que será abusado sexualmente antes de llegar a la pubertad. Cada año, 2 millones de niños son afectados, no solo en América Latina, ya que, por ejemplo, un infante es abusado cada 15 segundos. Eso a nivel de América Latina. Hoy vamos a estar conversando y vamos a iniciar con algunos mitos, cosas que de pronto es una creencia, pero obviamente no tienen ninguna certeza. De los mitos, por ejemplo, de que el abuso sexual solamente se comete cuando se viola a un menor. Vamos a esperar la respuesta de nuestra especialista. También que nuestros hijos están exentos de este flagelo. Lamentablemente, bueno, no me voy a adelantar porque realmente no soy la especialista. Vamos a esperar que se nos una Melanie. Vamos a ver si ya está por aquí Melanie para iniciar nuestra conversación, porque lamentablemente el tiempo vuela. Y quiero decirle, si usted tiene alguna duda en cuanto a esto, si alguien en su familia, usted sospecha, escríbanos por acá. Vamos a hablar también de cómo son las señales de que un niño ha sido abusado. También pasa mucho que las personas que han sido víctimas de abuso sexual lo callan, quizás porque no ha habido una buena comunicación con los padres. ¿Qué sucede cuando un adulto se mira a sí mismo y se da cuenta que ese trauma o ese síndrome postraumático que estaba experimentando es a causa de que fue abusado sexualmente? Bien, ahí tenemos la pregunta que nos hace el doctor Franklin Castillo. Educación sexual o no en las escuelas, punto de vista del especialista. Bien, vamos, ya tenemos a Melanie por acá. La niñez. Bien, recordando que el tema de hoy es prevención del abuso sexual en los niños. Hola Melanie, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Gisela. Gracias por la invitación. Con gusto, aquí tratando de aportar nuestro granito de arena siempre, ¿verdad? Y tratando temáticas que lamentablemente son una realidad, no solamente en nuestro país, en nuestra comunidad, sino a nivel mundial. Y como mencionaba, es uno de los crímenes más atroces, ¿verdad? Atentar contra un niño. Melanie, en tu experiencia, y citando algunos mitos que estaba comentando antes de darte el paso al live, eh, ¿hay mucha desinformación en cuanto al tema del abuso sexual aquí en Panamá? Sí, bastante. Y justamente estaba viendo la pregunta del doctor. Y nosotros en la Fundación tenemos pues programas que se basan en darle información al niño para protegerlo
sin entrar en temas exactamente de sexualidad, ¿sí? Exacto. O de la parte de educación sexual, que pues es todo un tema que puede ser un poco eh, Controversial. controversial, exactamente. Y lo manejamos de una manera muy sencilla y posteriormente te lo voy a comentar. Pero sí, una de las situaciones que nos hemos dado cuenta de los casos que lamentablemente llegan a la fundación, como ya parte preventiva o parte terciaria para atención a víctimas, generalmente nunca les hablaron de cómo cuidarse o les dijeron partes de, por ejemplo, como tú decías, de estos mitos, de que a los adultos siempre hay que hacerles caso. Entonces, ese es uno de los mitos que dices, no te dejes tocar, pero tienes que hacerle caso a tal o tal persona, o no les Exacto. explicamos. Me dice, no te dejes tocar, pero sabes, no te dejes tocar qué cosa, o qué parte de tu cuerpo, o por qué no debes dejar de hacerlo, o explicar un poquito qué situaciones hacen que te sientas incómodo o no, que eso es mucho de lo que se basa en nuestro programa Lolito, una niña a salvo. Eh, pero sí, generalmente no se ha hablado del tema, o se ha hablado muy poco, o no se ha dado un plan de seguridad para cuando ocurra, qué debe hacer el niño. Ujú. Vamos a hablar más adelante de eso, Melanie. Ujú, Hay algunos mitos que por aquí pude recabar. Por ejemplo, para que vayamos dilucidando eso. sí. Uno, que el abuso sexual es únicamente una violación. ¿Qué puedes explicar en cuanto a eso? Sí, bueno, generalmente la palabra violación viene siendo como una parte ya de una fuerza, una parte violenta, y no, lamentablemente el abuso a niños no siempre es así, generalmente es una parte muy sutil, y nosotros tipificamos en la ley que el abuso a niños puede ser inclusive tener relaciones con un niño, perdón dicho, pero tener relaciones en un cuarto donde el niño está viendo o el niño está presente, ¿sí? También puede ser da- hablar con él, decirle palabras obscenas, mostrarle, por ejemplo, información no apta para su edad con contenido sexual, desde fotos, pornografía, está todo ese tema. Y también a veces, muchas veces, los abusadores lo que hacen es que le solicitan al niño que los toque. Entonces no hay un tema de violencia en donde al momento de poner una denuncia puedes encontrar evidencias físicas, ¿sí? Exacto. Entonces hace que Bien, el tema sea un poco más difícil de encontrar. claro. Otro mito es que nuestros hijos están exentos de este flagelo. A veces pensamos que podemos controlar a nuestros niños pequeños todo el tiempo, pero se nos olvida que en algún momento de su vida temprana van a tener que ir al colegio, donde no podemos tenerlos bajo nuestro control todo el tiempo. Explícanos un poquito acerca de eso. Sí, bueno, generalmente muchos de los casos que se han reportado, inclusive de los que yo he tenido conocimiento y ha sido los casos que yo he evaluado, generalmente ha pasado en diferentes situaciones, desde estando en el carro con, por ejemplo, un hermanastro que toca una hermana menor, a estar en un parque de una cadena alimenticia y que mientras están jugando, pues viene otro niño mayor y toca, o un empleado del lugar, por ejemplo. Eso también nos pasó en un momento que vio una niña así y los papás estaban muy cerca viendo a la niña jugar y pensaban que no había ningún problema. Entonces, lamentablemente los chicos están expuestos en diferentes lugares, inclusive, por ejemplo, en el vestidor de una piscina, donde Exacto. uno piensa que pues no va a haber mayor problema, pero pues hay diferentes formas en las que los chicos pueden estar expuestos a situaciones de abuso, pueden estar en una situación de riesgo, ¿no? Melanie, también a veces se piensa que abuso solamente es de niños pequeños, quizás menores de 10 años, pero también se puede considerar un abuso sexual a menores hasta de un jovencito hasta de 17 años. Y a Correcto. veces siento porque he escuchado de algunos casos que la gente de pronto, hasta las mismas autoridades, piensan que eso fue consensuado porque ya es un joven adolescente que de pronto debió haber dicho que no, supuestamente, cuando a veces estas personas trabajan obviamente la psicología, ¿no? Y como mejor que yo como psicóloga no lo puedes confirmar. Exacto, sí. Por eso la ley lo tipifica que cualquier menor de edad que tenga algún tipo de una relación sexual, aunque sea consensuada, pero la persona tenga 4 años mayor, sean 4 años mayor que el menor, hay una situación de poder y hay una situación en donde puede llegar a infringir una manipulación. Entonces se tipifica como abuso sexual, evidentemente. Muchas veces la sociedad puede permitirlo, pero evidentemente hay que poner la denuncia correspondiente porque pues no es lo correcto.
Exacto. Antes de seguir con el siguiente mito, no quiero que las preguntas se me vayan hacia arriba. Comenta Macpacaste, y cuando el padre es el abusador. Esos son de los casos, yo siento, los más fuertes que hay, ¿no? Porque es la persona que te tiene que proteger. Sí. Y son casos muy complejos porque generalmente tenemos un tema en nuestro país y es que muchas personas evitan poner la denuncia y al evitar poner la denuncia de una forma u otra, la persona, aquí en este caso, por ejemplo, el papá, puede seguir teniendo contacto con la niña, ¿no? Con el niño. Entonces es importante que se pase ese proceso y también por el tema de la recuperación. Nos ayuda mucho el tema de que haya una denuncia interpuesta, porque también habla de que se le creyó al niño, que se le da el acompañamiento necesario. Entonces, sí, lastimosamente es un poco más complicado a nivel psicológico la recuperación cuando es una figura tan importante como un padre. Ujú. Bien, el doctor Franklin Castillo pregunta, ¿cómo puedo instruir a un baby de, digamos, 2 años qué cosas no permitir sin imprimirle un morbo sexual que él mismo desconoce? Me imagino que el tono de cómo se le dice, las palabras que uno usa. Exacto. Bueno, fíjate que nosotros en el programa lo hacemos muy sencillo. Primero nosotros utilizamos un programa en video que lo pueden encontrar en YouTube bajo la cuenta de la fundación y se puede buscar como Lolito y una niña a salvo. Son cápsulas informativas de cómo nosotros le explicamos a los niños y generalmente le explicamos primero cuáles son sus partes privadas eh, y se le dice que sus partes privadas son las que cubre el vestido de baño. Es algo muy sencillo. Generalmente lo que nosotros solicitamos es decirle a las partes privadas cómo se llaman, los nombres generales como son, no tenerle estos adjetivos que generalmente coloquialmente usamos, y también explicarles que su cuerpo es suyo, que no deben tocarlo, enseñarles inclusive a poder bañarse. Mi hijo tiene 2 años y ya se está empezando a bañar solo, o sea, uno con bajo supervisión le empieza, mira, a ver, lávate por aquí, lávate por acá. Entonces es un tema donde se puede introducir por ese lado, ¿no? Eh, y nosotros el programa que nosotros tenemos un programa de, como les digo, de cápsulas y también otro que es un libro de dibujo donde también hablamos muy bien del tema, de una manera apta para la edad del niño. Bien, comenta Mapacaste, si es que siempre se le enseña a los niños a protegerse de personas fuera de la intimidad del hogar y no de papá, hermano, hermana, abuelos, tíos, y yo estoy agregando un poquito más, ¿no? Es verdad. Sí. O compañeros de escuela, O profesores, o maestros. o conductores de busitos. Sí. Bueno, el tercer mito es que los abusadores, y por aquí vamos en la línea esta, de que los Ujú. abusadores son personas extrañas a las víctimas. El No. tercer mito. Sí, generalmente son personas que confían, o que nosotros de una forma u otra le hemos dado la confianza y le decimos, tienes que hacerle caso a tal o tal persona por esto, esto y esto. Estas personas se valen de esta consigna que les decimos nosotros a los niños para introducirse como de una forma u otra, hacer toda esta situación de cortejo, porque es una situación un poco incómoda, pero empiezan a comprarle objetos, a hacer cosas que sabes que de una forma u otra el niño quiere, como comprarle dulces, eh, prometerle cosas, entonces es como muy sutil y de una forma u otra ahí es cuando podemos tener estos tipos de casos de abuso y de una forma que los niños pueden estar en riesgo y expuestos a estas situaciones. Hay que tener mucho ¿Cuáles cuidado. serían, excelente, Melanie, cuáles serían las señales de que un niño está siendo abusado? Bueno, generalmente vamos a ver señales físicas, pero también podemos no verlas. Entonces podemos ver de repente secreciones en la ropa interior rasgada, pero también podemos ver otros cambios conductuales como de repente hay un cambio de humor muy severo, por ejemplo, está muy molesto todo el tiempo, hay un tema de un sueño intranquilo, inclusive en ocasiones puede haber un tema de neuresis, o sea que puede empezar a orinarse en la cama cuando ya era un tema que había superado. También pueden haber conductas regresivas y idealmente también los niños a veces dicen, no quiero estar con esa persona, no quiero saludar, y nosotros como padres a veces nos forzamos a saludar a tal persona, besa a tal persona, y no dejamos o no respetamos ese sentimiento que ellos tienen, ¿no? Eso es bien interesante. La otra vez conversaba con alguien sobre la costumbre de besar a los niños en la boca. Eh,
¿Qué opinas tú? ¿Debería un adulto, un papá o una mamá bañarse con el niño, con la niña? La costumbre esa de besarlos en las bocas, ¿eso no podría generar quizás un poco más de riesgo en que llegue una situación con un adulto que llegue a abusar de ellos porque están acostumbrados y no lo ven como algo fuera de lo normal, sino como algo completamente cotidiano? Sí, nosotros hemos tenido casos un poco parecidos a eso que nos estás comentando. Y sí, la realidad es que tenemos que explicarles que no deberían besar a nadie, porque pues también hay un tema un poco de salubridad por el tema de la mononucleosis, que por ejemplo podemos pasarle a los niños, Claro. pero sí, se le pide que no, de lo ideal sería no hacerlo, porque tienen que empezar a cuidarse. Si lo bañamos o nos ve desnudos, si es bien es cierto, el cuerpo pues es algo natural y normal, pero también de una forma u otra los estamos exponiendo a cómo haces que el niño entienda, niño, estoy hablando de menores de 7 años quizás, u 8 años, que esa situación la puede hacer en su casa, pero no puede permitir que alguien más aparte de sus papás lo haga. O por ejemplo, si yo dejo, por ejemplo, que mi hija vea a mi esposo, ¿sabes? Cómo es una situación donde de una forma u otra nos estás exponiendo a información que no están listos todavía para... Exacto. Melanie, cuando uno ve quizás niñas muy pequeñas, quizás con, no, como, no sé cómo expresarlo, De repente quizás, conductas sí, sexualizadas. exacto, exacto. A eso me refiero que de pronto las ves niñas pequeñas, 5 años, 4 años, con conductas así como muy coquetas, quizás mirando extraño o de pronto poses. Quizás algunas veces pudiera ser que estuvieran viendo algo en televisión, pero después de que un niño es abusado, ¿no podría quizás ese niño comenzar a reflejar esas conductas sexuales en su forma de ser? Sí, esa es una de las señales que también vemos. No se ven todos los casos, pero sí los niños empiezan a tener conductas sexualizadas en donde de repente hay situaciones a los cuales, por ejemplo, nos ha pasado niñas que de repente, por ejemplo, en albergues, que los abusadores les habían de una forma u otra instruido a que tenían que modelar, ¿sabes? Tener unas conductas como coquetas, o de una forma u otra también buscar que otra persona los tocara o pedirlo, ¿no? Entonces, sí hay que evitar estas conductas sexualizadas porque no es la edad apropiada y por eso también hay que controlar mucho lo que ven los chicos, los niños. O sea, los niños no deberían estar expuestos a material no apto para su edad, como estos juegos o estos bailes, ¿no? Exacto. Y aquí quisiera yo hacer un llamado a los padres. Hace unos días hice un live con una niña de 12 años, que es una dibujante talentosa de aquí de Panamá, y me gustó mucho que sus cuentas las maneja su mamá. Uh Y -huh, la que se comunicaba conmigo era la mamá. uh Y -huh. yo digo, ¿cuántos niños menores de 12 años manejan sus propias cuentas de Instagram, de Facebook, entran a jugar lo que quieran y los papás no están supervisando? Entonces uno no sabe a quién pueden tener del otro lado. De hecho, he visto campañas de otros países donde ponen al pederasta del otro lado haciéndose pasar por un jovencito o por una niña. Sí. Entonces aquí un llamado de conciencia a los papás, Melanie. Sí, hay que hacerlo porque hay mucha situación en donde no supervisamos y tenemos que supervisar porque inclusive hemos tenido casos últimamente de hackers que se han introducido en juegos infantiles y tuvimos un caso en donde era un, no sé si lo conocen, pero era un gato que se llama Tom y Tom le decía a la niña, mira, tócate así o asá, te voy a esperar, eh, introdúcete esto, ¿sabes? Entonces, a veces pensamos que estamos viendo material eh, que puede ser apto para la edad porque es un juego, pero lastimosamente hoy en día la tecnología los hace expuestos a mucha información no apta y también a estas personas que pueden ser pues, posibles pederastas, ¿no? También hay una situación ahí muy peculiar y es que hay mucho contenido que pareciera ser muy sutil, pero viene cargado de información violenta, por ejemplo, que puede ser Mickey, tú puedes escuchar a Mickey, pero está Mickey peleando, o golpeando o haciendo, ¿sabes?, conductas no aptas para un niño, entonces después toca explicar por qué no tienes que pegarle, pero lo está viendo, ¿sabes? Entonces de una forma u otra hay que estar muy pendientes del material que los niños ven.
Ahora que tocas ese tema, también por allí salió un video que revolucionó, me hicieron llegar de una muñeca de una marca de juguetes. Bien. Yo en mi cabeza no cabe cómo a alguien se le haya podido ocurrir esa abominación, o sea, no entiendo. ¿Qué pasa allí? ¿Qué pasa por tú que eres psicóloga? ¿Qué pasa por la mente del creador? Y no solamente del que creó eso, sino de la empresa que lo mandó a fabricar y que no sé si ya está a la venta en el país de donde salía el reportaje de la persona esta que lo estaba denunciando. No sé si ya está a la venta, pero ¿qué puede pasar? Esa persona tendrá una personalidad, redundancia, tendrá en su interior, no sé, un pederasta, no sé, Digo, es que no digo, entiendo. el propósito del juguete en teoría no era una situación negativa, pero había otras formas de mostrar algo así, y la realidad es que es un juguete que no tiene nada que ver con el tipo de la película, ¿sabes? O sea, la película no, es como algo, un accesorio innecesario en ese sentido, pero de una forma u otra sí es negativo. Digo, en teoría la empresa tuvo que haber tenido muchas O pruebas, sea, ok, eh, claro. pruebas que juegan, ¿sabes? Uno generalmente antes de lanzar un producto hace pruebas de mercado, hace pruebas con niños, a ver si el producto es atractivo o no. Nosotros todavía estamos a tiempo porque pues no han introducido ese tipo de juguetes acá en Panamá porque la película no ha estrenado en nuestro país. Pero sí, lamentablemente, así como ese, hay otros juguetes que hay que estarle prestando mucha atención a cómo los niños juegan. Ese es uno de los indicadores que más nos puede reflejar información. A veces los niños juegan y tienen unos juegos un poco, eh, digamos que alarmantes, y ahí nos podemos dar. Nosotros cuando hacemos un juego diagnóstico, yo he tenido casos de niños que me han mostrado con juguetes posiciones sexuales y información que tú sabes que no es apta para un niño, que un niño no se la va a imaginar, no la va a inventar. Entonces ahí nos podemos dar cuenta que es un niño que está expuesto a material pornográfico o que ha estado expuesto a estar en el mismo cuarto con personas adultas teniendo relaciones. Exacto, porque eso no es normal. Y bueno, aquí también un llamado de atención a los papás que tengan mucho cuidado cuando tengan intimidad, que se aseguren de que los niños no van a llegar por ahí, ¿no? Porque estamos motivando que los niños también sean niños de riesgo, ¿no? Y se aprovechen otros adultos de ellos. Bien, en este punto quería tocar el tema que a veces pasa, no a veces, en muchos casos pasa, y tú en tu consulta lo tienes que haber visto, de que los padres se niegan a aceptar que el niño ha sido abusado. Eh, Probablemente todo está a favor de que ha ocurrido eso, pero los papás dicen, no, no puede ser, o muchas veces pasa con la mamá, que fue el padrastro, o su mismo esposo, que es el papá del niño, puede ser, no puede ser, no puede ser. ¿Cómo afecta a un niño? Tú mencionaste algo al principio, el que sus padres o su mamá no crean en esto. ¿Cómo puede desencadenar esto peores cosas en el futuro? Porque si mis padres, que son los que me tienen que cuidar, no me creen, porque es mi tío, porque es mi abuelo, porque es mi primo o es mi hermano, ¿cómo puede repercutir? Wow, desde ahí tenemos muchas situaciones negativas. Primero porque de una forma u otra, una de las cosas que se necesita para que haya un buen tratamiento psicológico también es que haya haya empatía, ¿sabes? Y que haya una situación donde el niño se sienta seguro. Entonces, nadie se va a sentir seguro si no le creen, primero como primer punto. Y segundo, de ahí también vienen muchos otros trastornos de personalidad porque tú no me estás validando que lo que a mí me pasó o lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy sintiendo ocurrió, ¿sí? Entonces ahí empezamos a tener fugas de realidad. Entonces, desde la parte psicológica es como empezar un camino un poco tenebroso o un poco más direccionado a lo que pudiera ser un trastorno de personalidad. Entonces sí hace mucho daño porque hay un resentimiento, porque también al no creerlo, puede estar expuesto a otras personas que lo pueden vulnerar o abusar también, porque eso también es un factor de riesgo. Cuando los niños han sido expuestos al abuso sexual, pueden volver a sufrirlo. Y eso es algo que podemos escuchar en muchas historias. Generalmente hay personas que han sido abusadas en reiteradas ocasiones. Y justamente es por esto, ¿no? Un abuso no trabajado, que no hay un acompañamiento familiar que es muy importante. Y sabemos que es difícil enfrentar o reaccionar ante una situación de abuso, pero lo ideal y lo que le pedimos nosotros y trabajamos es que tienen que crear a los niños, y también el mensaje que le damos a los niños
es que lo repitan hasta que lo crean. Por eso también es un programa que nosotros buscamos llevarlo a las escuelas para que también de parte de los maestros llegue esta información, porque a veces los niños son víctimas de sus casas. Entonces las personas que deben protegerlos son las personas que los vulneran, ¿sabes? Entonces hay un trabajo que hay que hacer multidisciplinariamente. Una cosa que también algunos padres que sí le creen a sus hijos, a veces de pronto lo que no quieren es llevarlo, seguir el camino legal porque se victimiza de nuevo al niño por todo lo que tiene que pasar el niño. ¿Hay alguna ayuda terapéutica en este caso cuando los niños enfrentan al agresor, sus padres le creen? Sí, Y todo, o sí, sea, bueno, imagínate, a veces le toca, he visto casos donde el niño vive con el agresor. sí, Y sí, generalmente pasa mucho, pero sí, se ha trabajado mucho en el sistema legal, ahorita con el sistema legal, penal acusatorio, en no tratar de no revictimizar a las personas que ponen la denuncia, y se está perfeccionando, ¿sabes? Hay muchas cosas que estamos hablando, que se están trabajando sobre la marcha. Generalmente ellos hacen una evaluación, manda la unidad de víctimas, hace una evaluación, de ahí hace la referencia, y se trata de tener el personal capacitado para que no haya una revictimización, pero la realidad es que eso tiene que pasar. Primero que todo, para que no vuelva a ocurrirle al niño y para que esta persona no le vuelva a hacer eso a otro niño. Eh, exacto. y también legalmente a veces no quieren poner la denuncia, pero tenemos una situación y es que cuando los niños no trabajan el tema del abuso, pueden tocar a otros niños porque entienden que esta es una conducta normal, un juego. Entonces ya nos ha pasado de padres que evitan poner la denuncia y llegan a la fundación cuando ya la escuela puso la denuncia porque el niño tocó a otro niño, ¿sabes? Es Entonces una cadena. es una Ujú. cadena que lamentablemente a veces no tiene fin. Entonces se puede pensar que la mayoría de los abusadores también fueron abusados. En muchas ocasiones sí. No es como al 100% como una estadística, podemos decir que todos los abusadores en algún momento fueron abusados, pero mayoritariamente sí puede ocurrir. Ujú. ¿Qué pasa? Que lo mencioné anteriormente, supongamos que por todas estas cuestiones legales que suceden, el niño todavía está viviendo con la persona que lo abusó. ¿Cómo esto lo afecta psicológicamente? Tenerlo ahí, Bueno, cerquita. nosotros generalmente cuando nos llegan a la consulta es porque hay un tema quizás hasta médico de por medio, donde el niño está somatizando, su cuerpo está expresando de una manera negativa, lo más probable, todo lo que está pasando. Tenemos casos de, por ejemplo, de estrés agudo, donde el niño se le empieza a caer el cabello, donde hay un tema alimenticio importante, donde hay un tema de terror nocturno, donde hay un tema de un comportamiento que quizás no es lo habitual, un niño que se porta muy mal, un niño que trata de llamar la atención, justamente para no quedarse solo, ¿sabes? Un niño muy temeroso. Entonces, lo ideal sería retirar a la persona del cuidado o de la cercanía del niño para que pueda trabajar en su seguridad. Nadie puede estar seguro en una casa donde está tu abusador, ¿no? Pero también se hacen otros movimientos, quizás otros, se aconseja otro tipo de situaciones para cada caso, por eso es que, por ejemplo, las cosas psicológicas no se pueden manejar como una receta mágica o una receta de cocina, cada caso es Claro. especial, se pide que se acuda a un especialista, ¿no? Y en este caso, pues la fundación ha trabajado mucho en el tema de la recuperación y tiene años de trabajar en el tema de recuperación de abuso sexual infantil. Excelente. Por acá una mamá nos contesta o no, a ver, nos dice, nos menciona, yo soy un poco extremista. A mí me cuesta entonces es confiar en los demás y de verdad con todo lo que uno ve, obviamente uno anda, Y no está de más, el tema no es la sobreprotección, pero eso estamos hablando de otro tema, en el tema de, por ejemplo, no enseñarles a ser independientes. Eso es una parte que puede llevarlos a estar en riesgo, pero no es malo, por ejemplo, los padres que deciden que sus niños no duerman en pijamadas, o no pernoten en excelente. otras casas, eso está muy bien, porque no, Ujú. de una forma u otra, tú no tienes acceso a qué está pasando en esa casa, o qué situaciones están ocurriendo, si hay un hermano mayor, si hay un papá, ¿saben? Entonces, o si los niños ven información no apta para su edad, y eso está bien que los protejan. Esa es la labor que tenemos nosotros como padres y como adultos, proteger a los niños. Así es. Muy bien.
Recuerden que pueden hacer sus preguntas. Tenemos todavía unos 20 minutos para seguir conversando con Melanie. Melanie, bueno, quizás algunos niños llegan a hablar, llega a hacer todo el trámite legal, etcétera, reciben su terapia, pero hay niños que piensan que sus papás no los van a querer más, que sus papás de pronto no le van a querer. Inclusive muchos son amenazados por el abusador, de que Sí. si hablan, les hacen algo a ellos, a sus padres, a su mamá, etcétera. Y nunca hablaron. Y son adultos ya o jóvenes adultos y de pronto comenzamos a ver diferentes tipos de patologías, de depresión, de bipolaridad, etcétera. Eh, Hay remedio para una persona que no lo afrontó o no pudo decirlo cuando estaba pequeño y lo puede quizás decir o asimilar, no sé, cuando está adulto. ¿Podría esa persona recibir una terapia y tener resultados positivos? Sí, bueno, aquí hay varias cosas y es que una de ellas es que el acompañamiento psicológico se da justamente para prevenir que después, posteriormente, un trastorno de personalidad o de una forma u otra se vea alterada la parte psicoemocional de la persona. Por ejemplo, hay personas que después de esto, de una situación de abuso, tienen problemas, por ejemplo, en el área sexual eh, o de una forma u otra terminan teniendo un poco de paranoia, ¿sabes? Como la parte extrema de la situación, o también puede ser que se vuelvan personas muy promiscuas. Entonces, eh, aquí lo ideal sería atenderse. Es un camino un poco largo, porque pues hay que reeditar mucha parte de la historia, quizás trabajar en muchas situaciones, porque un niño que no se siente protegido de pequeño es un adulto que quizás puede estar lleno de mucho resentimiento, y puede llegar a estar en situaciones de maltrato o de abuso de una forma muy fácil, siendo abusador o siendo víctima. Entonces, de una forma u otra, pues el camino no es muy enriquecedor o no es muy saludable para las personas que no acudan a terapia, pero si bien es cierto, con la terapia pertinente, pues puedes llegar a tener una buena calidad de vida, ¿no? Exacto. Dice la psicóloga Catherine Rebolledo que también se crean fobias, ¿no? Por lo que estábamos comentando. Sí, yo tengo, Eh, por ejemplo, en ese caso, pacientes que de repente han tenido sensaciones como que no les gusta la parte metálica o ciertas sensaciones corporales producto del abuso, referente a esa Ujú. área de la que hablaba. Aquí nos menciona Katrashna, cuando es un familiar el abusador y a los demás les cuesta aceptar. Esa pregunta está bien interesante, que sí, efectivamente es así, porque por lo general el abusador es una buena persona, entre comillas. Excelente, se me adelantó. Yo estaba pensando precisamente plantear eso, porque a veces lo difícil es que la familia entienda que el niño es la víctima. Entonces a veces se voltean los papeles, como se dice, entonces el abusador se vuelve la víctima porque lo están acusando de que él abusó de un niño. ¿Cómo se Sí. maneja eso? Bueno, aquí idealmente nosotros hacemos también el acompañamiento familiar porque hay un tema ahí eh, que hay que trabajarlo familiarmente, sistémicamente, porque primero es que hay una persona que haya sufrido un tipo de abuso en una familia, pues de una forma u otra altera a muchas personas. Por ejemplo, desde la perspectiva de un padre, ¿por qué no lo cuidé? ¿Por qué no Sí, hice tal o cual cosa? Mucha culpa, mucho resentimiento y el manejo, por ejemplo, familiar, cuando una parte de la persona, pues, o un miembro de la familia más bien, es el abusador, pues tiene que ser un trabajo muy complejo, ahí acompañado de mucho fortalecimiento familiar hacia la víctima, porque sí, pues es muy fácil, uno a veces no se imagina que una persona que es tan carismática, tan buen ciudadano, pueda ser capaz de esto, pero pues lastimosamente cualquier persona puede ser llegar a tocar un niño o tener una conducta inapropiada con un niño. Eh, entonces, se acompaña con, como te digo, como una parte sistémica y esa parte pues hay que manejarlo dependiendo de cada familia y dependiendo qué tan cercano es y también dependiendo de si pueden o no eh, alejarse de la persona, ¿no? Muchas veces el abuso se queda callado porque es la persona que mantiene el hogar, sí. ¿sabes? Entonces, pues ahí hay que hacer muchos cambios y por eso se busca, por ejemplo, trabajar
esta información en estos espacios, ¿sabes? En todos los espacios, hablarlo hasta que lo más que se pueda. Sabemos que no es una información grata para nadie y que nadie Exacto, quiere pero estar pensando, pero justamente por eso pasa. Y por eso tenemos muchas veces niños que vienen de una cadena de abusos transgeneracionales en donde hay muchos miembros de la familia que han sido abusados, pero nadie lo habla y eso hace que los niños estén mucho más en riesgo. exactamente. ¿Qué pasa con el niño? Imagínate que es un abuelo, que es un papá, que es un tío al que quiere mucho, lo abusa, el niño habla, pero después esta persona va presa y ese niño comienza a sentir remordimiento de conciencia. ¿Cómo ayudar a ese niño para que no se sienta que él es el culpable de que esa persona esté presa, sino es él mismo que le hizo ese acto tan atroz al niño? Sí, hay varias cosas y es porque una de de las situaciones que puede ocurrirle a la víctima es que se retracte, ¿sí? Porque por eso es que es ideal que las personas que evalúen al niño pues sean personas idóneas que conozcan el caso, porque a veces en la evaluación puede haber un poco de intimidación o esta situación de pensar que me va a pasar algo malo y simplemente lo reprimo o no lo digo, pero hay que explicar, o sea, aquí hay que explicarle al niño y los niños son eh, entienden mucho la información, a veces de una forma u otra no le damos la importancia o la valoración que tienen, pero ellos a veces tienen las cosas mucho más claras que nosotros. Y la verdad es que nosotros les enseñamos las consecuencias, cuando explicamos la disciplina, le decimos, si haces o no esto, tienes una consecuencia. Y hay que explicarle Claro. que la consecuencia de un mal acto, pues es esto. Entonces, a pesar de que es una persona cercana, pues lamentablemente, pues tiene que pagar por este hecho. Ahí tenemos un tema con la parte legal y es que demora mucho tiempo probar Exactamente. o de una forma u otra conseguir que la persona que ha abusado pues sea condenada. Eh, pero bueno, por eso digo, cada caso es distinto, por eso instamos a que más personas pongan las denuncias cuando deben ser en la edad correspondiente, porque después es muy difícil, y eso pasa mucho, que las personas adultas quieran poner denuncias de situaciones que pasaron con años de anterioridad, cuando eran Ya expiró. infantes, y lamentablemente no tenemos cómo encontrar pruebas, y es un caso que pues es muy desgastante para la víctima. Claro que sí. Por acá Steph Giovanni 24 dice, excelente intervención, gracias por este espacio de difusión, con mucho gusto y agradecemos a Melanie que está compartiendo su tiempo aquí con nosotros, excelente expositora, muy interesante este tipo de información. LP Gracias. Tropical dice, aparte, eso lo hacen porque saben que van a poner en duda lo que el niño o niña diga. A ver si entendí. A ver, aparte de eso lo hacen porque saben que van a poner en duda lo que el niño o niña diga. Sería lo de las amenazas, de lo que estábamos hablando anteriormente. Sí, puede ser, y es Creamos una de las amenazas de situaciones. silencio. Ujú. Sí, es una de las situaciones que más ocurre. Generalmente, pues a los niños se les instruye con miedo y se les dice, no hablas que no te van a creer, te van a castigar, o le voy a hacer esto mismo a tu hermano o a tu hermana, o voy a hacerle daño a tus papás. Entonces, también hay que explicarles, ¿no? ¿Qué pasa si alguien te amenaza? O sea, son muchas cosas que hay que hablar con el niño y a veces como padres simplemente decimos, no hagas esto, no hagas lo otro, pero no damos como toda la información que ellos necesitan. Y muchas veces, por eso te hablaba lo del plan de seguridad. Muchas veces le decimos, no, no te dejes tocar, pero entonces, ¿qué hago si me tocan? O sea, me Exacto, tocaron y me dijeron y me amenazaron, ¿qué tengo que hacer? ¿A quién tengo que recurrir? Entonces son informaciones que son muy pertinentes hablarlas y trabajarlas con un niño para protegerlo. Y eso buscamos. No buscamos eh, más que darle los elementos para que ellos se puedan proteger y nosotros podemos estar un poco más tranquilos, pero igual hay que vigilarlos y protegerlos, ¿no? exactamente. Bien, vamos a ver si hay otra preguntita por acá. Dice Joy Morales 12, ¿y es posible que el niño o niña olvide que fue abusado y se dé cuenta siendo adulto? ¿Qué se haría en ese caso? Me imagino que puede ser, no sé, un bloqueo mental como para no sufrir. ¿Puede el cuerpo y la mente hacer algo como eso? Sí, nosotros, nuestra mente es tan maravillosa que tenemos 21 mecanismos de defensa y entre esos está la represión y la negación. Nuestra mente nos protege, nos cuida y por eso muchas veces en situaciones traumáticas, pues olvidamos, reprimimos información, pero lamentablemente hay momentos de nuestra vida donde esa información sale a flote, donde en algún momento, generalmente, por ejemplo, cuando es con niños muy pequeños, sale mucho más cuando hay un despertar sexual o hay un tema de una convivencia sexual con una pareja más formal, entonces se empieza a recurrir, o a veces
inclusive ni siquiera tiene uno una conciencia, sino que simplemente sé que eso no me gusta. Entonces empieza a tener como problemas de pareja porque no disfruto pues tener una intimidad con mi pareja en su momento, por temas de estos, ¿no? Por tema de haber sido víctima de abuso y no estar consciente. Por eso pedimos, y esta es una campaña que hacemos todos los psicólogos, que nosotros no necesitaríamos ir al psicólogo simplemente cuando tenemos un problema, también podemos hacerlo de manera preventiva, Exacto. eh, porque pues todos de una forma u otra estamos expuestos a información negativa y siempre necesitamos pues alguien que nos escuche, ¿sabes? Ujú. Exacto, excelente. Bien, entonces, importante que puede ser que la persona sí haya sido víctima de abuso. Dice por acá, se me perdió. Melanie, excelente información, colega, dice Neftali MR. Saludos. También por acá, Interiores Verdes decía muchas gracias por informarnos. Es más, por lo que es un amigo o alguien cercano abusan y ponen en duda lo que el niño dice, ya que esa persona es allegada, sí, y muchos le creen al adulto. No sé si vas a comentar algo con referencia a este comentario, Melanie, o como más Sí, una digo, afirmación. la realidad es que, esta persona que hizo el comentario, pues tiene toda la razón. Por eso es que tenemos que trabajar en que los padres puedan conversar, tener estos espacios para poder conversar con los niños y preguntarles cómo te fue, cómo te sientes, sabes, de una forma u otra. No hay que esperar que el niño lo diga, porque pues el niño no está programado como decir, sabes, me pasó tal o cual cosa. Generalmente hay que darles ese espacio y crear esos espacios de comunicación, no esperar que pase algo malo para poder tener esa comunicación o ese tiempo en familia. Muy bien, acá otra pregunta dice, ¿y si la persona abusada pierde su dignidad y ahora ya no tiene respeto por su cuerpo, cómo se le puede ayudar a recuperar ese autorrespeto aunque la persona esté muy cerrada? Sí, bueno, hay un tema que trabajar, un tema que se tiene que ver terapéuticamente, como te digo, una de las cosas que ocurre, que puede ocurrir, es que hay una hipersexualización, entonces hay esta situación continua en donde la persona quiere continuamente tener relaciones de una forma muy inconsciente, querer controlar, o trabajar, reparar de una manera pues distinta el tema del abuso, pero por eso es que cada persona pues es distinta, manejamos las reacciones de manera muy distinta y tiene que ver también con factores sociales, factores pues psicológicos, el tema de resiliencia, el tema del apoyo familiar, pero sí, lo ideal sería pues instruir a la persona a ir a terapia porque hay un tema, pues hay varios temas que hay que trabajar, ¿no? Excelente, dice por acá, Alma Bonita 40, buenísimo, gracias. Biblia Verde dice, ¿con cuánta frecuencia se ve que un niño es abusado y este se convierte en gay? Porque Bueno, hay una creencia de que la mayoría de los homosexuales han sido abusados también. sí, pero bueno, ese es un tema que quizás puede ser como, eh, es uno de los temores más frecuentes de los padres cuando los niños son abusados y hay una penetración anal. Eh, pero la realidad es que una cosa es el tema de ser víctima de un abuso sexual y otra cosa es tener la preferencia. Eh, También aquí hay un tema y es que muchas veces, y me ha pasado con chicos, con adolescentes que han sido violados, es que eso es lo que les dicen los abusadores. Y de una forma u otra es la forma de captarlos o de envolverlos en tu familia no te va a entender, no te va a querer, ¿sabes? Entonces, hay un tema aquí que trabajar y por eso también es que cuando hay un tema de una duda de preferencia sexual, pues también se puede acudir a terapia para poder esclarecer pues todos estos temas. No quiere decir que eso sea como lo que más ocurra. Digo, esto ya, como te digo, es un tema de preferencia y tiene que ver con muchas otras situaciones, eh, pero no necesariamente pasa. Bien, José Medina 984 dice muy buena información de interés, gracias. Y gracias a todos ustedes por habernos seguido en este live. Y ahora queremos entrar un poquito en comentarles a todos los que nos están siguiendo lo que hace la Fundación Unidos por la Niñez. ¿Cuáles son los programas? Son programas de atención, de prevención y en qué consisten, Melanie. Bueno, sí, nosotros en la fundación tenemos una fundación en Llanos de Burundu que pues la sede se basa más que todo en la atención terciaria, perdón, que viene a ser una parte de tratamiento, pero nosotros tenemos una atención primaria que viene siendo la parte de la prevención, en donde llevamos charlas fugaces a diferentes lugares, a los centros de salud, llevamos el programa Lolita, una niña a salvo a las escuelas,
damos, vendemos igual los libros en la fundación. Tenemos ahorita unos talleres virtuales para niños en el tema de prevención, como te digo, con los videos que están en YouTube. Y tenemos todo un programa para seguir. También en la parte, tenemos otros tipos de programas, ¿sabes? Tenemos programas, por ejemplo, para niños que han sido tocados por otros niños, tenemos programas para violación en citas, que son otros temas que también ocurren y generalmente no se hablan. Tenemos también un programa para brindarle información a las cuidadoras o a las nanas. Entonces tenemos muchos programas. Yo invito pues, a las personas que nos puedan visitar en la página web y en todas nuestras redes sociales para que puedan conocer más de toda la información. Nosotros, nuestro interés principal es proteger y salvaguardar el bienestar del niño. Y entre eso es todo lo que viene siendo protegerlo de todo lo que serían abusos o maltratos. Pero también Bien. vemos otro tipo de terapias psicológicas. También tenemos adultos y pues adolescentes. Excelente. Bueno, por acá Alma Bonita dice, totalmente de acuerdo, es de suma importancia la psicoeducación. Volcanic Beauty Products dice, los padres deben advertir a sus hijos de todas estas cosas y darles la confianza que puedan hablar con sus padres de algo que les sucede y advertirlo incluso de las amenazas que les puedan hacer. Prepararlos para que obviamente no lleguen a ser víctimas, ¿no? Sí, como te hablaba, es el tema que hablábamos del plan de seguridad y de tener claro cuáles son las personas de confianza. Ujú. Puedes mencionarlo, creo que tenemos como unos 5 minutos para que menciones el tema este de la campaña Lolita, una niña a salvo. Sí, como te decía, nosotros en el programa de prevención trabajamos pues en varias cosas y una de esas es que los niños tienen que tener pues un círculo de confianza en las personas de seguridad a las cuales pueden contarle situaciones que les ocurran y es importante que los niños tengan claro quiénes son, eh, cómo acudir a ellas y también tener un plan, por ejemplo, ese de, que te comentaba, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si me tocan? Por ejemplo, ¿qué tengo que hacer? Generalmente a veces uno no puede decir, bueno, uno le explica al niño, no te deben tocar en tal o tal lado, pero también a veces la situación es muy sutil, por ejemplo, podemos tener de repente personas que pueden empezar tocando a los niños en la entrepierna, pero el niño se siente angustiado, no le gusta. Entonces también nosotros hablamos un poco de cómo manejar las situaciones cuando te sientes incómodo, o por qué estas situaciones cuando te sientes incómodo son malas. El tema de los secretos, de que pues no debe haber secretos, generalmente es un tema que los hace muy vulnerables. O sea, los secretos no pueden ser con, por ejemplo, eh, secretos malos que te incomodan, ¿sabes? Entonces, es todo un plan psicoeducativo que se trabaja con niños y va desde los 3 4 años. La verdad que las cápsulas se pueden usar para niños más pequeños, porque pues evidentemente es información que mientras más se dice, más se cuida, más se protege al niño. Entonces, nosotros por eso estamos en decirlo muchas veces y darle información de diferentes momentos, en diferentes lados, por diferentes personas. El tema es protegerlos y darles la información para que ellos se puedan proteger. Eso es bien importante. Por ejemplo, una persona que haya pasado por abuso sexual, ya no sea un niño, obviamente, ya sea un joven o una persona adulta, o un padre que tiene a su niño que ha pasado por esto, ¿cuál es el mecanismo para poder beneficiarse de los programas de la fundación o ser atendido en una cita psicológica? Sí, bueno, generalmente nosotros, pues ahorita estamos recibiendo las solicitudes de atención desde nuestras plataformas, eh, pero generalmente pues sacan una cita. Cuando es el tema del caso de, pues, de un abuso que está ocurriendo, que ha ocurrido hace poco, sí es necesario que las personas pongan la denuncia para nosotros poder empezar un proceso terapéutico. Primero, para no contaminar el proceso, ¿sí? Y segundo, porque nosotros éticamente, cuando tenemos una situación donde sabemos que un niño está siendo víctima o ha sido víctima de abuso sexual, tenemos que poner la denuncia. Entonces, para no poner al padre en una situación engorrosa en donde no cuidó a su hijo o no de una forma u otra, no alertó a las autoridades que esto estaba pasando, entonces pedimos que ya sea una denuncia que ya está interpuesta, ¿no? Pero generalmente nosotros pues atendemos, ahorita estamos atendiendo de manera virtual, pero nos pueden escribir y con gusto nosotros tenemos pues lista de espera para los diferentes programas, en caso tal de que el programa no esté empezado o esté próximo a empezar, pero nosotros en nuestras redes, en la página web pueden tener toda la información referente a los programas. Ujú. Bien, vamos a ver si hay alguna otra preguntita pendiente por aquí. A ver, se me pierden las preguntitas. La verdad que ha sido muy
enriquecedor, muy interesante haber conversado contigo, Melanie. La verdad que pienso que los padres tenemos una misión muy importante. Advertir, prevenir, conversar, que no nos dé pena, que le hablemos, como dijiste tú, las partes privadas se llaman así, 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 y que no haya ese morbo de hablar con nuestros hijos. El día de mañana, si llegara a pasar algo, por lo menos saberlo, y que el niño, si pasó una vez, no siga siendo víctima, como mencionaste tú, no solamente pasa una vez, pasa y pasa con diferentes personas que ven la vulnerabilidad del niño, ¿no? Entonces, un llamado de atención nuevamente, Melanie, ya casi para finalizar, a los padres, bueno, más que llamado de atención, es más bien un consejo para siempre estar muy pendiente de sus hijos y conversar estas cosas que son sumamente importantes y urgentes con ellos. Sí, sí, bueno, una de las cosas que pues nosotros pedimos, instruimos, explicamos a los padres es que la mejor forma de prevenir un abuso sexual, un maltrato, es dar información. Entonces, darle información pertinente, hablar, como te digo, con la manera, de las maneras correctas para la edad que tiene el niño o la niña o el adolescente, porque inclusive a veces pensamos que no debemos hablar de estos temas porque pues no ha empezado una vida sexual o de una forma u otra no hay un riesgo, yo me voy a dar cuenta. Entonces, siempre es importante que darles ese conocimiento, independientemente de la edad, si podemos ayudarlos a que se cuiden, trabajar mucho en la independencia y bueno, darles las herramientas, seguir como con programas como los que tenemos en la fundación, que están listos, trabajados, explicados justamente para el lenguaje de los niños. Eh, y bueno, la información está, ¿sabes? Es simplemente como poder acceder a ella, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Melanie, por haber compartido con nosotros estos minutos. Gracias a todos los que hicieron preguntas tan interesantes que nos han seguido durante esta casi, bueno, casi 50, 55 minutos. Vamos a postear acá en Arrejan Market también el flyer con los números de teléfonos para los que quieran comunicarse con la fundación, que requieran una cita, que requieran algún tipo de consejo. Con mucho gusto, para eso está la fundación Unidos por la Niñez. Melanie es una de las psicólogas allí. Ahí te mandan un mensajito, Betsy y Yaniel. Sí, saludos, Bexi. Gracias a Melanie por tan valiosa información. En realidad sí, es muy profundo y es muy abarcador. Nos gustaría en otra ocasión quizás hablar un poquito del perfil de los abusadores para que estemos como, ¿verdad? Y bueno, irán surgiendo otros temas que vamos a compartir próximamente en otros espacios como este. Muchísimas gracias, Melanie, y a la Fundación Unidos por la Niñez por todo este trabajo tan arduo que están realizando en favor de prevenir el abuso sexual en los niños. No, muchas gracias a Descansa. ti por la invitación. Gracias, lo pasamos muy bien. En realidad no es un tema agradable, pero es necesario. Así que esperamos que los padres tomen nota de todas estas sugerencias y que nos sigan en las redes de la Fundación Unidos por la Niñez y sigan por acá también a Rehan Market, que vamos a estar posteando información. Gracias a todos, que tengan excelente noche. Chao, chao. Chao, que